Maga, Gaby, bienvenidas. Qué bien conversar con ustedes sobre este tema tan apasionante. Escuchábamos en la ponencia anterior cómo la IA está redefiniendo nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro, la humanización de la misma y demás. Nosotros sabemos que la IA, en la manera en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diario, estamos tomando decisiones todos los días en esto. Y ustedes, pues, son referentes también en la industria en todos los temas de inteligencia artificial. Entonces, comencemos con una de las preguntas que tenemos acá para abordar este panel y es, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor impacto de la inteligencia artificial en el liderazgo y en la toma de decisiones? Bueno, entonces inicio. Dele, dele. Buenos días. Muy contenta de estar acá con todas ustedes. Encantada de estar llena de tanto talento y tantos, ¿verdad? Tantos diversos pensamientos y todo lo que hemos aprendido hoy. Bueno, para responder la pregunta en la guía para cuál es el reto que tiene el liderazgo, yo creo que ahora no tenemos que pensar en el liderazgo solamente como la parte de qué tipos de liderazgo, sin verdad. Cuando nosotros estamos liderando un equipo, tenemos que ver si es un liderazgo situacional, si tenemos que utilizar un tipo de liderazgo más como para parte de operaria, manufactura y demás. Ahora ya viene un reto adicional. Ya no tenemos que concentrarnos solo en el tipo de liderazgo, sino también ahora cómo es que la inteligencia artificial me va a alimentar de información a la hora del liderazgo. Uno de los retos que hemos estado viendo, ¿verdad? Con los grandes ejecutivos, con gerentes, es que muchas veces empieza este pensamiento durante todo este cambio de que la inteligencia artificial nos va a dar las respuestas y nos va a decir todo. Entonces hay veces que vienen, preguntan decisiones o cómo manejar equipos de cierta forma y entonces olvidan que toda la parte de la empatía, del liderazgo que tenemos que definir, del criterio en liderazgo, viene a ser parte del humano como tal. Entonces, uno de los retos que hemos estado observando es cómo vamos a separar la utilización de la inteligencia artificial, pero separarla de también los criterios humanos. Muchas veces vamos dejando, ¿verdad?, el criterio humano de lado y aquí es donde tenemos que seguirnos innovando. Sí, bueno, mucho gusto a todas y qué bonito estar aquí con ustedes. Tengo bastantes amistades y eso me honra bastante y además tener este foro, este espacio de mujeres me encanta. Pero bueno, en este tema a mí siempre me gusta aclarar porque, y no sé cuántos de ustedes al final conocemos como la definición, ¿qué es inteligencia artificial? Y yo lo pongo muy sencillo. Yo lo pongo, es esa tecnología que lo que hace es procesar datos rápidamente. Entonces, decía Paula de que se está alimentando esos datos y por eso existen sesgos. ¿Por qué? Porque se alimentan de ciertos datos. Mi punto es, al final, la inteligencia artificial es una herramienta. Para nosotros tomar decisiones, y eso es algo que yo se lo digo a todo mundo, somos nosotros los que tomamos la decisión. Es decir, tiene que haber un criterio detrás, tiene que haber esa empatía detrás, tiene que haber una persona detrás que está tomando decisiones. La inteligencia artificial, y por esas alucinaciones que también mencionaba Paula, porque también nos va a contestar, algo nos va a contestar, y dependiendo del tipo de herramienta, porque también se pueden hacer herramientas que diga, no sé la respuesta, pero normalmente eso no lo vendemos, y por eso ChatGPT siempre responde. Ese tipo de herramientas que van a responder tienen eso que se llama alucinaciones, es decir, responde aunque no sepa. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Y es algo también lo hablamos en el tema generacional. Yo a mis hijos les digo, vean, ustedes tienen esto que está acá, que no tiene la inteligencia artificial. Ustedes tienen que ver la decisión y a la hora de tomar esa decisión, tienen que pensar, uno, si la información que te está generando es correcta, porque para eso están siendo educados. Ya hoy en día, y todos siempre nos burlamos que las matemáticas, que no, ¿para qué van a necesitar las matemáticas en el futuro y todo? Bueno, yo le digo a mis hijos, ¿para qué los vas a necesitar? Porque estás desarrollando esto. Porque el 2 más 2 y el 3 más 3 y todo eso te va desarrollando y te va haciendo que aprender otro idioma te está desarrollando y te va a hacer a futuro tener ese pensamiento crítico. Entonces, el liderazgo hoy en día se vuelve más sencillo en la toma de decisiones, tal vez más automáticas, en aquellas donde podemos procesar datos, vuelvo a lo mismo, más rápidamente. Pero al final de cuentas, el que toma la decisión es cada uno de ustedes. Y eso es lo que tenemos que educar a las personas a que lo sepan y a que lo hagamos con esa empatía y con ese tema más emocional. ¿Qué significa para ustedes liderar como mujer?
En este entorno dominado por disrupción tecnológica constante, todos los días vemos nuevas tecnologías, nuevas herramientas, noticias, partners, alianzas. ¿Qué significa para ustedes liderar como mujer? A mí en lo personal me encanta, porque es un tema que uno se vuelve un poco disruptor. Uno se vuelve esa persona, ese tema que no existe tanto y que lo hablamos, o sea, cuando las profesiones están en el auge, decía Paula, es cuando la mayoría es dominada por hombres. Pero ¿qué pasa cuando llegamos nosotros como mujer y siempre, gracias a Dios, tenemos esa otra opinión, ese otro punto de vista? A lo mejor las mujeres, como la mayoría de los casos, pensamos más en las personas, ¿verdad? Pensamos más, evidentemente, en las familias, pensamos. Entonces a mí me encanta porque ese liderazgo, de nuevo, se vuelve un liderazgo un poco más emocional, un poco más humano de alguna manera. Y ojo, que no estoy diciendo que los hombres no lo sean, pero tenemos ese sexto sentido que nos hacen ver las cosas más allá. Entonces, como mujer, y yo también en lo personal trato de, no es como, esto es un hombre, esto es una mujer. No, no, no. Todos somos seres humanos y como tal deberíamos de ser tratados iguales. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? De nuevo, los hombres tienen su contextura física distinta a las mujeres. En el tema del liderazgo y demás, ¿qué es lo que tenemos nosotros distinto para poder potencializarlo? Porque, ojo, tenemos que agarrar esas fortalezas que tenemos como mujeres y potencializarlas, no denigrarlas para nada, es potencializarlas y qué podemos aportar en una mesa, llámese junta directiva, llámese reunión, donde estemos, qué podemos aportar nosotros como mujeres. Y traten siempre de pensar en ese, ¿verdad?, punto de vista distinto. Y ojo, no está mal. Como les digo yo a todos, hasta a mis hijos, créansela, salgan de acá y créansela. Lo peor de que puede pasar es que estemos equivocadas. Eso nos pasa a todos. Bueno, yo creo para mí, bueno, estoy súper de acuerdo con Gaby y me encanta también que haya dicho, ¿verdad? Con tanto amor, lo mucho que le gusta. De mi parte significa innovación y además de eso una nueva perspectiva. Porque si bien es cierto, sabemos, ¿verdad? Que la IA está con muchos sesgos y todo lo que estaban hablando anteriormente, entonces también nosotras podemos ser parte del cambio, podemos ser agentes de cambio, traer una nueva perspectiva en estas juntas de negocios como mujer, cuando uno dice, yo conozco de IA, yo sé crear agentes, yo conozco de esta y esta tecnología o conozco de estas diferentes inteligencias artificiales, siempre hay una parte como de entre admiración y preguntas, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalles en qué serán esas preguntas, si estarán confiando, no confiando, pero traemos esa perspectiva y entonces traemos ese impacto. Y cuando nos dan, ¿verdad?, la oportunidad, y si no la dan, nosotras la tomamos. Si estamos calladas en un lugar donde habemos muchas personas, si somos tal vez minoría en la parte femenina, levantar la mano y decir, esta es mi perspectiva, porque nosotras tenemos que levantar la voz. Entonces, esa innovación, esa perspectiva es para mí una de las cosas que viene a ser no solo un reto, pero también una ganancia para todas nosotras que hablemos, ¿verdad? Como Speak Up. Según el MIT Technology Review, el 73% de los conjuntos de datos que utilizan para entrenar el AI están sesgados de género, ¿verdad? O subrepresentan a las mujeres. En ese particular, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las características, las habilidades de liderazgo más importantes en los próximos años para las futuras líderes frente a toda esta automatización, a todos estos sesgos, incluso cómo se está entrenando la inteligencia artificial? Bueno, sí, nosotras nos hacemos miraditas para ver cuál de las dos Exacto. va. Creo que hagamos una y una, así que Exacto, si no nos cambiamos, nada pasa. Creo que una de las cosas que se va a convertir mucho más importante, ya era importante, pero va a ser mucho más importante es el aprendizaje continuo. Tenemos que estar aprendiendo de distintas cosas. No solamente nos podemos quedar en el área de confort. Es importante comprender hacia dónde nos podemos mover porque la IA nos va a estar dando información y si queremos alimentarla de algo que tenga una perspectiva, ya no solamente hablando de género, ¿verdad? Pero una perspectiva femenina, pero adicional, una perspectiva de distintas carreras, de distintos temas y además de eso, asegurarnos que las respuestas que nos va a dar el modelo vayan a ser amplias y diversas, nosotras tenemos la responsabilidad de educarnos ya sea en la carrera que tengamos, ya sea en el área de psicología, ya sea en el área administrativa, lo que nosotras hagamos, porque si no estamos constantemente aprendiendo, nos vamos quedando
atrás. Y acá donde hablaba ahora Paula con respecto a las carreras, ¿verdad? Que potencialmente pueden desaparecer, esto es un reto que tenemos que enfrentar y nosotras podemos traer cambio a la hora de enfrentar ese reto. Les voy a dar un ejemplo antes de darle la palabra a Gaby. Un gerente, ¿verdad? Viene y me dice, aquí está la respuesta. Y era un tema de recursos humanos, un tema pues que tenía varias cosas de fondo y tenía que ver con servicio militar de Estados Unidos, era algo grande. La cosa es que veo la respuesta y ya, bueno, creo que ya todos sabemos más o menos determinar cuando la respuesta es solo IA. Eso es algo que hemos ido aprendiendo. Viene parte de los retos. Si no aprendemos eso, de nuevo, nos quedamos atrás, no podemos desarrollar ese pensamiento crítico, pero veo la respuesta y todo bien si se utiliza IA. Pero entonces al leerla 2 veces, me di cuenta que esa respuesta le estaba faltando mucho de la parte humana, el toque humano en varias cosas, que ahorita no voy a dar todo el detalle, pero sí no había, todo era como robotizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros como personas que utilizamos la inteligencia artificial nos quedamos solo con las respuestas de la inteligencia artificial, nos vamos a quedar atrás. No es solo usarla, es agregar nuestro criterio, nuestro aprendizaje, complementar y tener un producto muchísimo más eficaz. Eso sería de mi parte. Sí, en lo personal creo, insisto con el pensamiento crítico, que es un poco lo que estás mencionando, es siempre plantearnos. Yo digo que la tecnología la creó un ser humano y que por ende vamos a seguir creando cosas. O sea, eso no va a parar. De hecho, ahorita estaba leyendo un artículo que dice Bill Gates que está asustado por los próximos 5 años. ¿Sí lo leyeron? Los próximos 5 años de lo que viene con inteligencia artificial. Esto, o sea, ya vino y como dicen, está para quedarse. Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? Respuesta, nada. ¿Qué podemos hacer con eso? Mucho. Y es, de nuevo, uno que tiene hijos, yo siempre trato de ver ese lado positivo. ¿Qué quiero yo enseñarle a mis hijos? ¿Qué quiero yo dejarles a ellos? ¿Qué quiero yo dejarles a ellos? Bueno, quiero dejarles, uno, insisto, la tecnología puede fallar. Entonces, en ese puede fallar, ustedes son los que toman la decisión, que fue lo que dije anteriormente, tenemos que tener ese pensamiento crítico. Dos, la tecnología está para usarse a su favor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como seres humanos? Y de hecho lo veo a mis hijos. Hay uno que es súper creativo y yo le digo adelante y está utilizando hoy en día, está manejando un dron, un niño de 11 años que maneja un dron perfecto y yo digo, es que eso es. Por ahí es donde tenemos que ir, enseñarle a nuestros hijos la tecnología y cómo sacarle provecho. Entonces, eso es lo que está haciendo bien. Y con el tema de creatividad e innovación es, ok, tenemos esa tecnología, ¿qué podemos hacer para usarla mejor? No sé, ChatGPT me va a evitar la competencia, o este ChatGPT no va a mentir, este ChatGPT no tiene sesgos. O sea, ¿cómo podemos nosotros hoy en día mejorarnos? Y cómo en ese rol, insisto, de mujeres disruptivas que pensamos diferente, porque así es, o sea, de nuevo, es un tema físico, ya estamos así. Entonces, en ese que pensamos diferente, ¿cómo podemos hacer para potencializar esa diferencia? Genial. Acá en sala tenemos a mujeres de diferentes industrias, cargos, profesiones, etcétera. Hay un tema en común y es todas tenemos clientes o atendemos clientes internos, Ujú. externos, etcétera. En ese particular, cuéntenos cómo se puede transformar la relación con los clientes a través de la inteligencia artificial, pero algo súper importante, sin perder el toque humano. Ujú. Sí, exacto. En la parte de clientes, en la parte de, llamemos servicio al cliente, yo trabajo en mercadeo y siempre hay que pensar en la personalización. Siempre hay que pensar cada vez más, y hoy de nuevo, la tecnología nos ayuda con ciertas cosas y hoy en día nos ayuda a personalizar. Y ojo que aquí tenemos que, de nuevo, pensamiento crítico, usarlo a nuestro favor o no. No sé, tengo una amiga que me encanta el ejemplo que puso, dice, yo me meto a Spotify, no sé si les pasa, pero siempre, ¿verdad? Las mismas canciones, porque evidentemente hay una que nos gustó a nosotros mucho, y entonces Spotify nos las pasa tirando y tirando y nos da, y ¿verdad? Esa música. Y dice esta amiga que ella se mete a Spotify sin loguearse, sin, ¿verdad? Sin que te reconozca, sin meter el usuario y el password. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Que no te tira las mismas canciones, que te da algo nuevo. Entonces, ojo, aquí es donde viene de nuevo ese pensamiento crítico, es cómo podemos nosotros personalizar la experiencia de nuestros clientes, llegar a hablarles el mensaje, otro tip que les doy de nuevo en marketing,
Decía alguien por ahí, hay una frase que dice que la palabra que más nos gusta a cada uno de nosotros, ¿saben cuál es? Nuestro nombre. Nuestro nombre. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando volvemos a ver, entonces me dicen, Gabriela, y uno, "Ah, esa soy yo". Se siente uno importante. Mi punto es, en la personalización, piensen en eso. Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, esto es lo que necesitas. Gabriela, esto es lo que tal, ¿verdad? De nuevo, con un modo empático de hacerlo. Y para eso hay muchas herramientas. Hoy en día, no sé, también podemos hablar de herramientas y ya voy a pedirle a Paula esas herramientas que ella tiene, ahí compartimos. Pero en marketing, por ejemplo, está Zapier, hay otras se me acaba de ir la palabra con una F, pero bueno, hay varias que te logran automatizar, de nuevo, estoy hablando de mercadeo, te logran automatizar ese flujo, ¿verdad? Ese flujo de clientes. Entonces, personalización es una, automatizar es otra. Y otras formas en servicio al cliente, ojo, aquí viene la parte de ser humano, cómo podemos contar historias, cómo podemos poner al cliente en el centro. Entonces, es como lo que yo les daría de tips. Y bueno, para complementar un poquito ahora en la parte más como de tecnología en términos de uso de productos tecnológicos e incluso cualquier otro tipo de industria, como decía Gaby, con mercadeo, la parte predictiva. ¿Cómo podemos nosotros mejorar lo que ofrecemos a un cliente entendiendo qué es lo que el cliente utiliza, sin perder de perspectiva, ¿verdad? Que tenemos que conocer a ese cliente, que tenemos también que saber qué es lo que no está usando, por qué no lo está usando, qué producto tiene que no está maximizando al 100% para nosotros poder seguir pues enganchando, ¿verdad? Esa venta y manteniendo a ese cliente contento. La inteligencia artificial nos va a venir a dar todos esos datos desde un CRM, desde el momento en el que entran, ¿verdad? Un lead o un potencial cliente, desde ese momento y ese CRM hace ese análisis de cuántas veces la misma persona o el mismo cliente viene a pedir información, nos va a construir patrones que nos va a decir, ah, ok, esta persona necesita esto y esto. Podríamos ofrecerle esto, esto y esto. Pero entonces aquí viene, ¿verdad? La parte de cómo vamos a entender toda esa información, todos esos productos que vamos a ofrecer, cómo los voy a entender desde el punto de vista de lo que yo conozco al cliente. Ustedes han visto que ahora las industrias, desde las pequeñas, medianas, grandes, todas tienen su área de conozca a su cliente o gerente de éxito al cliente. Esos son roles que yo, desde mi perspectiva, tendremos que ver en algunos años, espero tener razón, no creo que desaparezcan. ¿Y por qué? Porque esos roles tienen que alimentarse de la inteligencia artificial para poder llegar y decirle al cliente, esto usted tiene y no lo está usando, este es el consumo que tiene de esto, pero se está pagando por algo que no utiliza, entonces movámonos hacia acá. Entonces esa relación con el cliente se va a hacer muchísimo más provechosa porque ya no es solo nosotros llegando a decir lo que creemos, ¿verdad? Sino que hay datos detrás. La inteligencia artificial nos viene a dar toda esa información, pero tenemos que saber cómo usarla y tenemos que saber cómo transmitirla, porque si la transmitimos solamente tal y como nos la da el modelo que estemos utilizando, créanme que probablemente la respuesta siempre va a ser hacia atrás, porque no podemos robotizar nuestras interacciones tampoco. Y por otro lado, también la inteligencia artificial nos viene a abrir una oportunidad de negocio para todos los clientes, que es la parte de la ciberseguridad, porque hablamos de la inteligencia artificial, pero entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros clientes que la ciberseguridad es importante también? Entonces, hay que tener todo el enfoque, ¿verdad?, de la parte de IA con la parte de ciberseguridad para nosotros acercarnos al cliente. Y la misma IA nos va a decir cuáles son esas necesidades. Qué importante lo que mencionan, toda la parte de customer centricity, el poder de los datos, pero incluso cómo esos datos pueden traducirse en insights dentro de la organización para tomar decisiones en las diferentes áreas. Si nosotros pudiéramos preparar a las futuras generaciones, todas estas personas que van a estar liderando en un par de años, muchas de ellas ya lo están liderando independientemente de la edad que tengan, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se pueden preparar a todas estas nuevas generaciones para enfrentar, para convertir lo mejor de la IA a futuro? Ahí yo cambio un poco el enfoque. A todas nosotras aquí estoy diciendo, ¿verdad? Que primero sigamos nuestra parte, la parte humana y sigamos nuestros criterios y conocimientos y usemos la IA. Para nuevas generaciones o quienes van a empezar a liderar, mi enfoque es porque ya muy probablemente ellos ya saben usar la IA, ya la usan. Ya la IA
viene como en un chip. En las nuevas generaciones ya Ya es no sé. parte de su día a día. O sea, para nosotros es como utilicemos, enseñemos, pero para ellos es como, de hecho, mi hijo a veces me dice, mira, ma, ya hice este trabajo. Y mi primera pregunta siempre es, ¿copiaste y pegaste? Entonces ya él me dice, no, de verdad sí leí, porque es que mis profesores se dan cuenta. Aquí vienen todos, si nosotros vamos viendo, los profesores se dan cuenta, si nosotros, los que ya tenemos más experiencia, ayudamos a las nuevas generaciones, ellos van a poder tener un potencial increíble, van a desbloquear un área totalmente nueva, pero aquí viene, ojo, la parte importante, enseñarles que el conocimiento que ya cada uno tiene por medio de la lectura es muy importante para interpretar la inteligencia artificial. Esa es la parte uno. Como decía Gaby, ¿verdad? Todos tenemos un criterio, tenemos que usar ese criterio, no nos convirtamos en copy-paste de lo que vemos, ¿verdad? En la inteligencia artificial y listo, lo mandé. Ahora, punto dos, recordarles que sí es importante entender qué es el liderazgo, cuáles son los tipos de liderazgo, cuáles son los diferentes equipos, y la IA nos puede dar esa información, pero entonces hay que promover la lectura de ese tipo de cosas, porque ahí es donde nos podríamos empezar a quedar atrás. Las nuevas generaciones podrían empezar, y de hecho, yo hablando con muchos colegios o muchas personas, ya colegios incluso universitarias, la lectura no es como, ¿verdad? El boom. Entonces, promover la lectura para que toda la utilización de la IA que ya ellos traen en su chip sea muchísimo más eficaz a la hora de liderar. Sí, hoy en día, y un poco lo que estás hablando, no sé si les pasa, y me pasa a mí, y creo que a todos nos pasa en algún momento. Es muy fácil irse, por ejemplo, en redes sociales. Entonces uno en un momento está acá y cuando se da cuenta pasó media hora, no sé, una hora, no sé cuánto tiempo les pasa a ustedes. Em, Mi punto es, con las nuevas generaciones, creo que hay mucha, no sé si se puede llamar procrastinación o, ¿verdad? Ese tiempo, llamémosle muerto, que no estamos aprendiendo o agregando valor a nuestras vidas y a las vidas de los demás. En ese sentido, creo que el aprendizaje continuo es muy importante, el tema de la lectura, una forma de aprendizaje continuo. Y ojo, yo leo bastante, pero también hay otras formas de aprender. O sea, están los audiobooks, que tengo un montón de amigos que les sirve. Estoy en el tráfico y pongo el audiobook ¿verdad? Y el audiolibro para escuchar. Y yo digo, wow, maravilloso. Yo no, porque gracias a Dios no tengo tanto tramo entre la empresa y mi casa. Pero a lo que voy es, esa parte de enseñarle a las nuevas generaciones que usted tiene que dedicarle tiempo o sí a aprender es muy importante. Ya lo decía Paula, todas las semanas una herramienta. Yo estaba pensando, pucha, todas las semanas, son 4 al mes. ¿Y en qué momento? Yo pensando para mí, ¿y en qué momento? De nuevo, porque es más fácil estar en TikTok o la red social que prefieran, de Facebook o lo que sea, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque uno hasta se siente como que, ay, no estoy haciendo nada y hasta se relaja. Poner al cerebro a funcionar es lo más difícil que hay, ¿sí o no? O sea, aprender algo nuevo, un idioma nuevo, una materia nueva es muy complicado porque estamos, y hay de hecho un tema también, para los que les gusta leer, a mí me gusta, hay un tema también, no sé si se llama fisiológico, neurológico. O sea, el cerebro cuando estamos aprendiendo tiene un rechazo ya por naturaleza que dice, esto no me está gustando. ¿Qué pasa? Que obviamente si nosotros lo hacemos rutina y demás, entonces ya ahora sí el cerebro dice, ya me toca, ¿verdad? Entonces, de nuevo, mi consejo es, tenemos que enseñar a esas nuevas generaciones a que tienen que seguir aprendiendo, a que tienen que innovar y que tienen que también equivocarse. De nuevo, no sé, los que tienen hijos, no sé si los pasa, pero cada vez hay más las generaciones como que me da miedo fallar, me da miedo. Y esos miedos se les tiene que quitar, porque hoy en día es necesario fallar, es necesario que prendan por acá, que prueben acá, y si no, vayan por el otro lado.